Ok, ya estamos live. Buenas noches, latinos en Spokane. Bueno, buenas tardes. Todavía son las 6 de la tarde y todavía no es de noche en Spokane, pero a estas horas ya muchos están saliendo del trabajo. Espero que se encuentren bien. Hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Francisco Velázquez, que es el oficial de salud del Distrito Regional de Salud de Spokane. Doctor Velázquez, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, sí, o buenas noches, depende. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y hoy estamos aquí en este webinar y en vivo por Facebook porque queremos hablar sobre la variante Delta COVID-19, que muchas personas tienen dudas, hay mucha incertidumbre y sabemos que se ha incrementado los casos de COVID aquí en Spokane. Y Sí, perdón, adelante. no, siga, no te interrumpo. Solo iba a mencionar que tenemos una presentación de parte de usted, doctor, para la comunidad. Pues muchas gracias por la invitación. Y sí, hemos visto un aumento en los casos de COVID en la comunidad. Y hemos visto un aumento en los casos de COVID que están en el hospital también, que están hospitalizados. La mayor parte de los pacientes que están hospitalizados con COVID son pacientes que no han sido vacunados. De 95 a 98% de los pacientes que están en el hospital con COVID como enfermedad primaria no fueron inmunizados todavía. O sea que el mensaje es las vacunas funcionan, es la mejor arma que tenemos contra esta pandemia. Y si hay algunas preguntas esta noche, las trataremos de responder a las preguntas. Tenemos una presentación corta que tiene información y obviamente Jennifer va a tener esta presentación que la puede pasarla a otros para si quieren leer con un poquito más de cuidado los puntos que están en la presentación. ¿Podemos ir a la presentación? Y Jennifer la va a coger. Nomás quiero verificar que sí está funcionando nuestro vivo. Ok, estamos ya en vivo y aquí tenemos la presentación lista. Ok, gracias. So, buenas noches, buenas tardes, depende. Depende de qué tú llamas la noche y llamas la tarde. Usualmente llamo la noche después de las 7 o las 8. Cuando el sol está afuera todavía por la tarde. So, podemos ir a la próxima, por favor. So, vamos a hablar hoy de la variante Delta y como punto de referencia en mediados de junio de este año, la Organización de Salud Mundial, de WHO, ¿cómo se llama? Renamed. Renombró Renombró las variantes de COVID-19, que hay muchas, usando el alfabeto griego, desde alfa hasta lambda. Y la variante de la cual vamos a hablar hoy es la variante que se conoce como Delta. El nombre original era B1617.2, porque hay punto 3 y punto 4, pero no vamos a hablar de esas hoy. Y podemos ir a la próxima slide. Esta variante se descubrió inicialmente en India, en un distrito que se llama Maharashtra, que es uno de los distritos cerca de la capital de India. Y se identificó primero en casos que se fueron diagnosticados en octubre del 2020, del año pasado. Pero esta variante fue la causa del aumento de casos en India que duró por muchos meses.
La razón por la cual lo nombro específicamente en India es porque en ese momento, en esa nación, menos del 3% de la población tenía la vacuna de COVID. Por lo tanto, la variante pudo aumentar en cantidad muy rápido. Y de India se mudó a otros países como Inglaterra, Escocia, Irlanda, etc. Corrientemente está en 135 países. Esto era la semana pasada 124, ahora son 135 países, incluyendo los Estados Unidos. Y en los países donde se han visto aumentos rápidos por la variante Delta, sube bien rápido y se convierte en 75, 80, 90% de todas las variantes que hay en el país, lo cual quiere decir que domina las otras variantes y las elimina de la población básicamente. Y eso es lo que hemos visto en Inglaterra, Australia, China, Israel, Rusia y África del Sur, donde hemos visto eso. Now, y ustedes acuerdan que hemos visto otras variantes como el alfa, que era el 117, que fue originalmente visto en Inglaterra, y hay muchas otras variantes, pero cuando esta variante entra, elimina a las otras. Nosotros identificamos el primer caso de Delta en los Estados Unidos en marzo. Y a este punto hoy se ha identificado en todos los estados de los Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái. De acuerdo al Center for Disease Control, el Centro Center for Disease Control, el CDC, es más fácil eso. La semana pasada o so, Delta era de entre 80 y 85% de todas las variantes que se están identificando en casos nuevos en los Estados Unidos. Próxima, por favor. Cuando miramos la razón para este aumento tan rápido es porque esta variante es la más efectiva que hemos visto en transmisión de todas las variantes que hemos visto. Para darle un poquito de historia, la primera variante que dominó alrededor del mundo, que se llama alfa, la B117, que se identificó primero en uno de los vecindarios de Londres, es 50% más transmisible que el virus original. La variante Delta es 50 a 65% más transmisible que la variante Alfa, y de acuerdo a los estudios es 225% más efectiva en transmisión que el virus original. O sea, que se transmite mucho más rápido en poblaciones, particularmente en poblaciones donde no hay inmunización. Una de las razones es porque esta variante, cuando entra en el paciente, se replica a una velocidad mucho más alta. Ejemplo, el virus original, el periodo de incubación para poder detectar el virus eran de 5 a 7 días. En 3.7 días tú tienes suficiente virus para ser transmisible. Y sabemos que la cantidad de virus que genera en el paciente es como 1000 veces más que el virus original. ¿Okay? O sea que cuando entra en una persona replica mucho y lo que sale en la respiración es una cantidad bien grande de virus, por lo tanto es bien transmisible. Nosotros sabemos ahora que la variante Delta, una persona infectada típicamente va a infectar otras 4 personas,
con el virus original, una persona infectada iba a infectar de 2 a 2.25 personas. O sea que esta es 2 veces más infecciosa como hemos visto antes. En estudios en Inglaterra y en Escocia, al principio de el surge con Delta, se identificó que en especímenes de laboratorio que tenían acumulados entre mayo y junio, cuando Delta estaba subiendo en Inglaterra específicamente, cuando hicieron un análisis retrospectivo, identificaron un aumento en la prevalencia de la presencia en esos especímenes de laboratorio, que son pruebas de sangre que se habían hecho, 5 veces más grande en niños de 5 a 12 años y en adultos jóvenes de 18 a 24, comparado con esos que son mayores de 65, que era la población con la más grande prevalencia de virus inicialmente en la pandemia. Por lo tanto, en muchos países lo están llamando la enfermedad de gente joven. La razón para eso es porque las vacunas para esos que son más jóvenes no vinieron hasta más tarde. Por ejemplo, en Inglaterra no empezaron a inmunizar esos niños de 12 en adelante hasta mediados de junio. Por lo tanto, cuando Delta empezó a mover en abril y mayo, muchos de esos niños cogieron la infección y respectivamente si son sintomáticos, si tienen síntomas o no, transmiten la enfermedad. Y los niños son parte del círculo de transmisión del virus. ¿Okay? Porque cuando respiran, si tienen el virus, lo van a transmitir. Próxima, por favor. ¿Por qué estamos preocupados por esta variante? Bueno, primero porque es mucho más infecciosa y es muy efectiva en infectando a pacientes que no están inmunizados. Porque el virus, esta variante, puede buscar la manera de sobrevivir el ataque de tu sistema inmune, que es parte de la immune surveillance, porque la variante tiene unas mutaciones que la ayudan a protegerse contra los anticuerpos que tú tienes. Por lo tanto, si no tienes la vacuna, que tiene más anticuerpos que son específicos, incluyendo las variantes, eres más susceptible. Segundo, mientras más casos se ven en la comunidad, más casos se ven en hospitales y en unidades de intensivo. Y eso es una de las cosas que nos preocupa más cuando la capacidad del sistema de salud y de las unidades de intensivo, los casos son mucho más de lo que se pueden manejar. Y estamos entrando en un periodo de tiempo donde estamos viendo números de hospitalizaciones y pacientes en intensivo que son similares a lo que vimos en febrero de este año, que son muchos meses atrás. Hemos visto varios casos de mortalidad también y hemos visto la mayor de esos son en pacientes que no tienen la vacuna. Sabemos por la experiencia de India, Inglaterra, Alemania y otros, que en áreas de la comunidad en donde el porciento de personas que están vacunados es bajo, la variante Delta se mueve en esa población bien rápido, que fue lo que vimos en India, donde tenían un nivel de inmunización bien bajo. Okay. Próxima, por favor. Si miramos al que está a los Estados Unidos, esto fue al final de julio, la variante Delta, que es esa parte anaranjada, era
en average como 83-84% de todas las variantes. Pero lo más importante es, si miran hacia la izquierda, qué rápido se movió desde junio 5 hasta el final de julio. Y mira, en junio 5 básicamente era 1% bien bajo. Si miras a julio 31, es la mayor parte de las variantes. Para darle una idea de qué rápido se mueve. Estos no son meses y meses y meses, son semanas. En 4 semanas, básicamente, en 5 semanas, predominó y eliminó las otras variantes. Si vas a la próxima. Si puedo hacer una pregunta aquí en este slide, o más que nada clarificar. En este slide, en esta gráfica, estamos viendo todos los diferentes tipos de variantes de COVID-19. Todas las diferentes Estamos viendo todas las variantes que se están siguiendo en los Estados Unidos, que son 15, porque si tú miras a todas las variantes que hemos tenido a través de la historia de este virus, que es como 18 meses, hay básicamente entre 2 y 4,000 variantes. Sí, pero las variantes que son más importantes porque han sido causa de más enfermedad son estas que estamos siguiendo en esta tabla. Okay. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, en lota. Sí, y solo quería reiterar aquí. Entonces estamos viendo la gráfica con las variantes COVID-19, que son las que han causado más infección. Y si vemos de este lado izquierdo, aquí en la parte naranja oscura es cuando llegó en mayo. Y de ahí pueden ver cómo va incrementando los casos del naranja oscuro, que es el delta, y cómo ha ido incrementado. Wow, eso sí es alarmante. Se mueve muy rápido. Se puede contagiar y se mueve muy rápido. Se mueve bien rápido. Acuérdate que es 225% más efectiva en transmisión que ninguna de las otras variables o variantes. Pones la próxima. Vamos a ver cómo está en el estado de Washington. Y usualmente estas gráficas para el estado están como 2 semanas, atrás. Esto es julio 17. Mañana recibiremos la gráfica que es hasta el principio de agosto, pero puedes ver en esta gráfica que de mayo de 23, delta, que es el azul cielo, el azul claro, era 13% de todas las variantes, y para mediados de julio ya era el 85% de todas las variantes, y básicamente eliminó la mayoría de las otras variantes. Por lo tanto, en el estado de Washington estamos viendo exactamente lo mismo que se está viendo en el resto del país. Hay unos estados que han sido más temprano, Texas, Florida, pero nosotros tenemos un número significativo también de variantes. Y si preguntan cuáles son los números totales de estas, hemos identificado en el estado de Washington como 13,000, 14,000 casos de las variantes, de las varias variantes que hemos visto desde que empezamos a hacer la secuencia genética. Y de Delta son más de 2,000 casos en el estado de Washington. Si mueves a la próxima, esto es lo que hemos visto en Spokane. Y si miran a julio, básicamente el resto de las variantes que estaban ahí, como la B117, que es la alfa, están desapareciendo, y delta, que es ese color, ¿cómo se llama ese color? Es como ocre. No es marrón, pero es más oscuro. Esas son las variantes delta que estamos viendo. Y para mañana o el próximo día, cuando recibamos el resto de las secuencias, vamos a ver
lo más posible muchos más casos de Delta. Pero quiero hacer un punto que es en Washington nosotros estamos haciendo secuencia genética para identificar las variantes en solamente como 20-22% de todos los casos. Por lo tanto, sabemos que la presencia de la variante Delta en la comunidad es mucho más alta de lo que se ve en las gráficas, porque no estamos haciendo la secuencia genética de todos los casos. Pero viendo el incremento de pacientes, los pacientes en el hospital nos dicen que muchos de esos son resultado de infección con la variante Delta. Entonces, para clarificar un poco, cuando yo, por ejemplo, si yo me hago un examen de COVID-19, no va a salir que si es la Delta o es el Alfa, solo el resultado es COVID positivo, pero viendo los datos del país, del estado, ahí pueden ver cómo ha aumentado los casos de la variante Delta, o de las variantes. Exacto, porque cuando tú vas y te haces la prueba de COVID, lo que dice es si tienes el virus o no tienes el virus. Pero de todas esas pruebas, estamos haciendo análisis de secuencia genética en como 20-23% de eso. Es una cuestión de capacidad, porque no se pueden hacer los análisis de secuencia genética para todos los casos. Que estos sirven como markers, nos dicen dónde está la variante. Y son indicadores, puede decir. Indicadores, esa es la palabra que está buscando. Markers, indicadores. Próxima, por favor. Este es un resumen de todas las variantes que hemos estado siguiendo en Spokane, que eran parte de esa gráfica que les enseñé, y esto es más bien para que lo tengan como referencia, porque en semanas pasadas hablamos mucho de la variante alfa, que se está moviendo bien rápido. Hablamos mucho de la variante gamma, la P1, que tiene 103 casos, que se está moviendo rápido, y es la variante que vino del Brasil. Y vimos mucho de eso, especialmente en las casas de envejecientes, long-term care facilities, donde tenemos los pacientes envejecientes. Pero en las pasadas 2 o 3 semanas, la variante Delta, cuando hacemos los análisis de secuencia genética, aumentó como de 2% a 30-35% en una manera de par de semanas. Por lo tanto, cuando recibamos los resultados de los análisis genéticos de las semanas, de las pasadas 2 o 3 semanas, este número de casos de Delta va a ser mucho más grande, como se ha visto en el resto del estado y como se ha visto en el resto del país. Okay. Próximo, por favor. Esta es una gráfica que nosotros empezamos a hacer en mayo y junio, y la podemos seguir añadiendo los meses, pero para explicar lo que esta gráfica es, estos son los casos de COVID que vimos que tuvieron que ser hospitalizados porque estaban suficientemente enfermos para estar hospitalizados. So, la línea azul es la línea de cuando sumamos todos los pacientes. En febrero, cuando empezamos a vacunar a la gente, entre febrero y abril, si ven la línea verde, esos son los pacientes que están vacunados, que tienen enfermedad suficiente para estar en el hospital, y si los ven es un número muy bajo, y la mayoría de esos pacientes son pacientes que tienen otras enfermedades. Sí, se está congelando. Se está congelando. Captamos que
dijo de la cifra de las personas que están completamente vacunados, que es bajo, que no han sido, que han sido hospitalizados, pero esos son datos de personas que pueden tener otros problemas de salud. Exacto. Okay. Muy bien. Y la parte roja, aquí, la línea roja indica a los que no han sido vacunados y han ingresado al hospital. Exacto. Y si miras el porciento hoy, por ejemplo, el porciento en el estado de Washington de personas en el hospital con COVID que no están vacunados es 98%. 98%. 98%. Eso en el estado completo. En Spokane es entre 95 y 97%. Y cambia de día a día, pero los números son usualmente más de 95% de todos los casos en las pasadas 2 o 3 semanas en el hospital son pacientes que no fueron inmunizados. ¿Okay? Lo que eso nos dice nos dice 3 cosas. Primero, que las vacunas están funcionando en términos de prevenir enfermedad seria suficiente para que necesita hospitalización, unidad de intensivo y también está protegiendo contra la mortalidad. Eso es lo primero. Lo segundo, que el patrón de contagio de Delta que hemos visto en otras partes del mundo en términos de ser la mayoría de los pacientes, ser pacientes que no están vacunados, se repite aquí. Y lo tercero que estamos viendo, si miramos el número total de pacientes que están hospitalizados por la semana pasada, los pasados 10 días o más o menos, es un porcentaje más alto de lo que habíamos visto antes. Y si te acuerdas, en uno de los primeros puntos que yo hice fue que en otros países como Inglaterra, Escocia, Irlanda, los estudios demostraron que cuando la variante Delta entraba en la comunidad, el porciento de hospitalización era como 2.25% más alto. Meaning, tenía 2.25 más probabilidad de terminar en el hospital. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Causa mucho más hospitalizaciones que las variantes previas. ¿Okay? En esos son los puntos que hace esta gráfica. Próxima, por favor. ¿Qué podemos todos hacer para prevenir el contagio de esta variante y de COVID en general? Lo número 1 es si eres mayor de 12 años y tu salud lo permite, habla con tu médico, PA, quien te provee cuidado. Si puedes, vacúnate. Porque no solamente te protege a ti, protege a todos los que están alrededor tuyo y protege a la comunidad para que podamos seguir abriendo restaurantes y teniendo las actividades. Si no estás vacunado por cualquier razón, mantiene la máscara. Ponte la máscara. Si es posible y vas a tener una reunión con amigos o familia, hazlo afuera si el tiempo es bueno. Y si es adentro, limita el número de gente. Y si vas a estar adentro y puedes, abre las ventanas. Mientras más ventilación hay en el espacio, mucho, mucho mejor. Lo que te enseñó tu mamá o tu abuela, la que en mi caso fue mi abuela, lávate las manos y no te toques la cara. La persona en promedio, los adultos se tocan la cara 23 veces por minuto. Y cada vez que te tocan la cara,
te lo puedes tocar la nariz, los ojos, y si te tocas con cerca de la nariz y ha habido un aerosol por donde tú estás, pues puedes contaminarte. Si tienes fiebre o tienes algún síntoma, y una cosa que quiero mencionar, la variante Delta se está presentando también con síntomas que no son tradicionales para el COVID. Los síntomas tradicionales para el COVID es la tos, dificultad respiratoria y fiebre. La variante Delta está presentándose con te duele la garganta, tienes una secreción en la nariz y dolores de cabeza. O sea, que se presenta, parece como un resfriado común. Por lo tanto, si tú tienes síntomas y tú crees que es un resfriado común, a lo mejor no es. Quédate en la casa, llama a tu doctor o enfermera o quien te provee cuidado, porque a lo mejor te tienes que hacer la prueba. Y si te haces la prueba y eres positivo, pues mantente en aislamiento o cuarentena para prevenir el contagio de otros. Si tú crees que has estado expuesto, hazte la prueba para estar seguro de que no, o de que sí, y de que sí, pues sigue lo que acabo de recomendar de aislamiento o cuarentena. El What Notify, que es un app, el Estado lo usa para dejarte saber si tú estuviste expuesto a alguien que resultó que era COVID positivo. Eso es una manera muy buena. Pero aparte de eso, típicamente los casos se están siguiendo y se llama, we try to contact everyone. Tratamos de conectar con todos los que estuvieron expuestos. Están tratando de contactar a todos los que fueron expuestos. Excelente. La próxima, por favor. Con esto voy a parar aquí y ver si tienen algunas otras preguntas. Sí, de hecho hemos recibido muchísimas gracias por esa presentación. Aprendimos bastante ahorita de esto, de la variante Delta y lo rápido que se está contagiando y lo más, para mí lo más alarmante es que no siempre se presentan los mismos síntomas de COVID. Entonces tenemos que estar al pendiente de los síntomas de COVID, que son fiebre, la tos, el perder el olfato o el sabor a la comida, pero también ahora tenemos que estar pendientes por si tenemos resfriado. Un resfriado común puede ser la variante Delta. Wow. Recibimos varias preguntas de la comunidad y ya hemos respondido a algunos. Una era, los síntomas no son iguales al lado de COVID. Entonces hablamos de esto ahorita, de que puede ser como un resfriado. Otra pregunta que teníamos recibido antes era, ¿la variante representa la mayoría de los casos nuevos en Spokane? Y nosotros creemos que esa es la situación porque acuérdate que no se hace el análisis genético de todos los casos. Pero ya si seguimos la distribución que se ha visto en otras partes del mundo y en otras partes del estado, podemos atribuir a la variante Delta muchos de los casos que estamos viendo, especialmente esos que terminan en el hospital. Sí. Otra pregunta era, ¿los niños son más propensos a contagiarse con la variante Delta? La variante Delta se ha visto que tiene la habilidad de infectar a los niños porque la mayor parte de los niños no están vacunados todavía. Y la variante Delta se mueve bien rápido en segmentos de la población donde no hay vacunas
que ahora mismo es la mayor parte, son todos los niños menos de 12 años. Y eso lo vimos en otras partes del mundo y se está replicando aquí también, porque si tú lees en la prensa, por ejemplo, en Luisiana, en otras partes del país donde Delta empezó un poquito más temprano que en Washington, vemos muchos casos que son pediátricos, que son niños. ¿Y es más grave para los niños que adultos? No necesariamente, pero los niños la pueden transmitir a los adultos que tienen otras condiciones, porque los niños son parte del círculo de transmisión. Gracias. Y otras, tenemos más preguntas. Si ya me dio COVID-19, ¿estoy protegida de la variante? No, lo que sabemos es que los anticuerpos que tiene por las variantes originales del COVID o la strain, el tipo de COVID original, virus original, no necesariamente te protege de las variantes y no te protege de la variante Delta. Y eso es algo que hemos podido demostrar en los estudios de laboratorio y en los estudios de seroprevalencia en pacientes que tienen la variante y respectivamente de haber tenido la infección hace meses atrás. Tenemos más preguntas de niños. Nos pregunta a Pía, que le mandamos saludos, ¿qué tan seguro es mandar a los niños a la escuela? ¿Cuál es el riesgo de severidad en los niños que no pueden ser vacunados todavía con Delta? Se ha hecho, para las escuelas hay un requisito de máscaras y social distancing, espacio. Y muchas instituciones como las universidades y otros y las escuelas no sabemos si lo van a hacer o no, pero hemos visto que la facultad se está vacunando para proteger a los niños que no pueden ser vacunados. Lo otro que sabemos es que hay la posibilidad de en los próximos meses que las vacunas reciban apruebo, que sean aprobadas para niños de 5 a 12 años. Eso en los próximos meses. Esa era otra pregunta que teníamos, que cuándo van a vacunar a los menores de 12 años. Y gracias por la información, la envía Karen Flores. Entonces ahí la respuesta fue, en unos meses podremos recibir la aprobación para los niños de 5 a 12 años. Correcto. Y puede ser que para el final de año se consiga la aprobación para... están mirando desde 2 a 5 años, 6 meses a 5 años, o están mirando a la población más joven de 5 años en este momento también. Ok, y otra pregunta de Pia Johnson Barreto dice, ¿se sabe cuánto dura la vacuna todavía? No se sabe, pero en los estudios se han visto anticuerpos que neutralizan, incluyendo a las variantes, hasta 8 meses después de la vacuna. Y tienes que acordarte que empezamos a vacunar en febrero, o sea que no tenemos mucho, pero 8 meses es mucho tiempo. Y lo más seguro es que los anticuerpos, pero más importante, in addition, ¿cómo se dice? Aparte de los anticuerpos, sabemos que las células T de memoria, los linfocitos T de memoria, que es parte de la respuesta inmune, están en los nódulos linfáticos por muchos meses. O sea que sabemos que las vacunas tienen una respuesta que dura mucho y la pregunta que usualmente viene después de esa es: ¿vamos a necesitar un booster shot? ¿Vamos a necesitar un booster como se hace para el flu? Y ahora mismo se está considerando un booster para pacientes
en quienes su sistema inmune tienen deficiencias o tienen alguna deficiencia inmunológica que previene una respuesta inmunológica normal. Se está considerando eso. Pero si pensamos en cuando un virus se convierte en endémico, como el flu que viene todos los años, podemos pensar que en el futuro, de la misma manera que vamos y cogemos el flu shot, puede que haya un COVID shot too. Y puede que haya uno que tenga los dos a la misma vez, una vacuna doble. O sea que eso es todas esas variables se están estudiando ahora mismo. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de encontrar personas asintomáticas ante la variante? Esto nos lo envía Angie Cepeda. Buena pregunta. Es difícil de saber porque si están asintomáticas no se prueban. O sea que no sabemos si lo tienen. Pero basado en la experiencia que tenemos con el virus, en los 18 meses que ha estado con nosotros, sabemos que hay muchos casos en la comunidad que son asintomáticos. Porque cuando se hace el contacto de aquellos que estaban en contacto con alguien que eventualmente es positivo, muchas veces encontramos otros que son positivos que no lo sabían porque nunca tuvieron síntomas. O sea que con todas las variantes y con el virus original, hemos visto muchos casos que son totalmente asintomáticos. Wow. Otra pregunta nos la envía David Castro. How is the variant affecting our hospitals? ¿Cómo está afectando la variante nuestros hospitales? Hey, David. Hola, David. Lo que hemos visto especialmente en los últimos 10 días es un aumento significativo en los casos de pacientes hospitalizados y también en los casos de pacientes que están en la unidad intensiva. Si miras los porcientos, la capacidad de hospitalización ha estado en cerca de los 90% por los últimos 7 días, más o menos, que es el límite que usualmente utilizamos para ver qué otras medidas se tienen que implementar. Por ejemplo, ya sabemos que por lo menos uno de los sistemas de salud está mirando a no hacer procedimientos electivos que requieren hospitalización por un día o lo que sea. Están moviendo esos para más tarde. Sí, lo cual es terrible porque puede afectar a los demás que están esperando para sus tratamientos o para su cirugía, para mejorar su salud. Entonces eso nos detiene a todos. Wow, pues hemos aprendido bastante. Muchísimas gracias, doctor Velázquez. Yo aprendí ahorita que realmente sí funciona la vacuna. Está funcionando en que se está analizando diferentes poblaciones y grupos que no están vacunados y los que sí están vacunados. Y el virus COVID y la variante Delta se mueve mucho más rápido y infecta mucho más a las poblaciones que no están vacunadas y afectan mucho más también. Exacto. Y fue muy informativo aprender que en el hospital la mayoría de los casos son de personas que no han sido vacunados. Yo he visto que mucha gente está diciendo, bueno, mira, no funciona la vacuna porque aunque están vacunados se pueden salir positivo de COVID o les puede dar COVID. Pero aquí estamos viendo con estas cifras que son la mayoría de las personas que son afectados gravemente y llegan a ser hospitalizados son los que no están vacunados. Exacto. Y si miras a los por ciento de los pacientes que aquí están infectados que fueron vacunados, menos de 0.008% de todos los casos. Menos de punto 0.008 de todos los casos. ¿Mm? Ok.
Y solo quiero aclarar una cosa, si uno está vacunado, aún le puede dar la variante Delta o uno todavía puede salir positivo. Sí, ninguna vacuna es 100%, estas vacunas son 95% o más, pero puedes adquirir la infección, pero si adquieres la infección y estás vacunado, lo más probable es que vas a tener una infección muy no seria, porque te protege, la vacuna protege casi 100% de enfermedad seria, la cual te requiere hospitalización y mortalidad. O sea que aunque la coja, no vas a tener muchos síntomas ni vas a estar muy enfermo. Así es. Si tienes la vacuna. Y ahorita están recomendando que usemos máscaras en los sitios otra vez, aunque tengamos la vacuna. Sí, yo he estado recomendando eso desde junio 30 porque por las razones siguientes. Primero, si yo voy a un sitio donde yo no sé quién está alrededor mío, puede haber personas que no están inmunizadas, puede haber personas que están infectadas pero no tienen síntomas. Y alrededor mío hay gente que no son elegibles para las vacunas por la edad. So, para protegerlos a ellos, pues yo me pongo mi máscara cuando voy a ciertos sitios y es una contribución que yo puedo hacer para el beneficio de la comunidad, porque si prevenimos muchos casos y podemos um, disminuir el número de casos de la variante Delta, vamos entonces a poder seguir moviendo hacia adelante, que es lo que estamos tratando de hacer, tratando de seguir adelante para que los negocios puedan seguir abiertos, los restaurantes puedan seguir abiertos, para que podamos ir a Hoop Fest, a todas esas cosas, podamos ir al museo, etcétera, etcétera, etcétera. So, cuando yo voy a un sitio donde yo no soy, estoy adentro, hay mucha gente, yo me pongo mi máscara y si voy a la tienda o algo a comprar y después me la quito cuando salgo. O sea que es algo que todos podemos hacer y no es un mandato, no es un requisito, es una recomendación para todo el mundo hacer esa decisión personal para proteger a los que están alrededor tuyo y ayudar a la comunidad a seguir moviendo hacia adelante. Así es. Y creo que muchos teníamos diferente información, pero viendo estas cifras, viendo que ya estamos aumentando los casos de hospitalizaciones en Spokane, sí, recomendamos utilizar la máscara mientras que están en lugares públicos con personas que no conocen y para proteger a sus niños. Sí, yo desde mañana también voy a empezar esto porque me estaba relajando mucho porque tenía mi vacuna. Ya tengo mis 2 vacunas, pero sin embargo, como mamá, tengo niños en mi casa que no se han podido vacunar y también uno nunca sabe cómo uno puede ser asintomático o pasar el virus a otra persona. Entonces nos tenemos que proteger entre nosotros. Muchísimas gracias, Exacto. doctor Velázquez. Y solo quiero recordarle a la comunidad que estamos vacunando en todos lados. Si necesita saber dónde se puede vacunar, llámanos por favor a Latinos en Spokane, mándanos un mensajito. Las community comadres están listas para recomendarles dónde se pueden vacunar. Entonces solo nos tienen que marcar a Latinos en Spokane o mandarnos un mensajito de cuándo se quiere vacunar y las comadres los asisten con buscarles un sitio, porque tenemos sitios en todo Spokane que están vacunando todos los días. Nuestro teléfono es 509-558-9359. También estamos vacunando cada sábado este mes en la Michoacana, en la restaurante Michoacana en el Valley. Y si va a nuestra clínica de vacunación ahí, les vamos a dar $25 para que disfruten una comida deliciosa en la Michoacana. También vamos a tener vacunas en el próximo mercadito. El próximo es el último sábado de cada mes. Pero hay sitios en todos lados para vacunarse, no se tiene que esperar hasta el sábado, mañana mismo se pueden vacunar. Y si no trabajan,
el sábado pasen a visitarnos, $25 en la Michoacana o en el Mercadito o en cualquier otro sitio. Estamos para servirles. Por favor, vacúnense ya para que podamos seguir saliendo de esta pandemia, porque nos ha tocado una época bastante difícil y queremos estar seguros para nuestra familia y nuestra comunidad y también para que los niños regresen a la escuela. Me preocupa eso de ya vamos a entrar en el otoño y queremos que los niños regresen con seguridad de estar en la escuela. Doctor Velázquez, muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta más sobre la variante de COVID, por favor, acérquense a nosotros. También nos pueden escribir por WhatsApp o por mensaje y estamos aquí para servirles. Y si gustan, también le podemos canalizar preguntas directamente al doctor Velázquez y a Spokane Regional Health District, que siempre han estado ahí para ayudar a aclarar dudas y acercarnos a vacunas y pruebas de COVID. Pues muchas gracias por la oportunidad y espero que nos veamos pronto otra vez. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. Estamos en contacto. Hasta luego. Buenas noches.